mis amigos, que la fiesta está acá, que esta noche para cenar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Mejor Dicho, y que el placer de siempre de poder estar estos 30 minutos en contacto con todos ustedes. Y le agradecemos siempre que durante este tiempo nos hagan parte de su familia. Es algo que valoramos y agradecemos sustancialmente. Hoy nuevamente un invitado que lo tuve hace muchos años, teníamos curiosidad de él, de su obra, de su trabajo, de su permanencia entre nosotros acá en la ciudad de Florida, porque hoy ya es como, en aquel momento era un orejano, hoy es así, está así de nacido y criado en Florida. Es un colombiano, que es un buen colombiano porque ya toma mate temprano, lo hemos uruguayizado bastante. Les voy a contar que tengo el gran placer de recibir hoy al presbítero César Buitrago, de Antioquia, Colombia, nació en el 75, es doctor en teología por la Facultad de Teología de nuestro país, la Facultad del Uruguay, es profesor aparte de Introducción a la Sagrada Escritura, Teología de la Animación Bíblica de la Pastoral y Hermenéutica Latinoamericana de la Facultad de Teología del Uruguay. Ha sido docente del Centro Bíblico Teológico Pastoral de América Latina y el Caribe, colaborando en cursos y diplomados sobre hermenéutica pastoral orgánica, es expositor y conferencista. Desde año 2003, está incardinado a la diócesis de Florida. En la actualidad es el párroco de nuestra Basílica Catedral Virgen de los 33 y es el secretario ejecutivo del sector de la Palabra de Dios de la Conferencia Episcopal del Uruguay. Pero todo este tipo de cosas sirven para ponerlos en antecedentes de este hombre que, bueno, que es un ciudadano más, un amigo más de toda la gente de nuestra ciudad, y que ha tenido el placer y el gusto de poder permitirnos compartir con todos ustedes esta obra que les voy a presentar en este momento. Ese eres tú. Ese eres tú. Lo enfoco así para la cámara. Un trabajo que vamos a empezar a recorrer y conocer a partir de este momento, cuando le doy la bienvenida y la buenas tardes. Gracias. Gracias, bienvenido. Daniel. Gracias a todos los que sé que siempre están al tanto de tu programa, de tu producción, de estos diálogos tan amenos que sabe generar con quienes invitas a este espacio. Muchísimas gracias. Es una alegría y es un honor para mí estar con ustedes aquí estos minutos compartiendo el caminar, compartiendo la vida, compartiendo sueños, y como decíamos fuera de cámaras, en toda vida siempre hay cosas hermosas, en toda familia, y también luchas. Todo eso hace parte de lo que uno acepta de alguna manera cuando asume la existencia con responsabilidad. Y como bien lo decía, esta es la última publicación que ha hecho la editorial del CELAN, es el Centro de Conferencia Episcopal de América Latina y el Caribe, la principal editorial que tiene la Iglesia en toda América Latina y el Caribe. Ha publicado este libro que se llama Ese eres tú. Qué honor para ti, ¿no? Que hayas confiado en un trabajo. Sí, lo someten a un estudio y después la editorial le da el veredicto si sí aprueba o no aprueba. Entonces, pero fue muy lindo cuando me dijeron que sí, que lo estaban dispuestos a publicar, y lo han publicado en una colección que es de autores de diferentes partes del mundo, y empezó a circular por América Latina y el Caribe. Este libro surge un día leyendo y meditando la palabra de Dios. Llego al capítulo 12 del segundo libro de Samuel, capítulo 12, y allí me encuentro con una historia sorprendente. Es la historia del rey David. La historia de David es una historia muy particular en el mundo judío. Para el pueblo de Israel existió una época que se le conoce la época dorada, y fue la época que se le llama la monarquía unida,
comienza en el año más o menos 1000 poquito y llega hasta el año 900 y tanto, con 3 reyes. Está el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Y a ese periodo se le conoce como la monarquía unida. Pero al rey David se le conoce como el rey que unificó el reino, estableció la paz y llevó prosperidad a Israel. Cuando se le pregunta a un judío por el pasado más glorioso de su pueblo, lo lleva a uno al rey David. Y hasta el día de hoy esperan un Mesías al estilo del rey David. Pero ¿qué sucedió? Cuando por allá un juez fue interpelado por el pueblo pidiéndole un rey, el pueblo lo hizo con el juez llamado Samuel. Entonces Samuel consulta a Dios, porque el rey para Israel es Dios. Y Dios le dijo, denles un rey, dales un rey. Y sucede que Dios le dijo, eligen un rey, pero el rey ha de ajustarse en todo a la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Esa alianza es, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Mientras el rey no se aparte de esa premisa, todo marcha bien. Cuando el rey se aparta de esa premisa, todo es un desastre. David viene a ser el segundo de los reyes en ese periodo de la monarquía unida. David. Pero una de las obligaciones del rey, que para eso fue que el pueblo pidió un rey, es para que el rey fuera delante en las batallas, fuera el que diera la cara frente a los enemigos. Resulta que el pueblo de Israel está en guerra con los amalecitas y David no está ya en guerra. David se quedó en la casa. Y un día se asoma a la azotea de su casa y ve una mujer muy bella. Y resulta que esa mujer era la esposa de uno de sus principales generales, que se llamaba Urías. El rey David se enamora de ella, o bueno, se deja llevar de la tentación y la manda a buscar a la casa y la embaraza. Y ahí comenzó toda una odisea para el rey David, que termina que la embaraza, preocupado, adulterio, preocupado, por eso manda a llamar a su esposo para ver si se acostaba con su esposo, y entonces así decían que ese hijo era de él. Pero como Urías estaba en guerra, y según la costumbre, cuando se estaba en guerra no se podían tener relaciones porque estaban en guerra, Urías cumple con eso. Él, desesperado, viendo que Urías no accede a estar con su mujer, entonces manda cartas para que pongan a Urías al frente de las tropas enemigas, y Urías es herido y muere. David comete adulterio, David comete asesinato. Parecía a David que todo iba a quedar así, pero resulta que Dios suscitó la palabra. Dios le manda la palabra a un profeta, al profeta Natán, y le dice, ve y habla con David y hazle caer en la cuenta de lo que ha hecho. Sí. Pero como sucede en el lenguaje, o sea, en la comunicación, lo primero que se tiene es lo que se va a comunicar. Primero yo digo, ¿qué voy a comunicar? Esto es lo que voy a comunicar. Después, ¿a quién se lo voy a comunicar? Y ahí surge lo que se llama el género literario. Un género literario es una forma de uno comunicarse. Siempre que hablamos, estamos empleando un género literario. Y entonces el profeta Natán tiene un mensaje para el rey David. Sabe que David es el que manda. Y ahí él dice, ¿cómo le hago caer en la cuenta a David? Y entonces se va donde David, pide audiencia, lo atiende el rey, y Natán le dice, mi rey, he venido a exponerle una situación. Y él dice, muy bien, lo escucho. Y entonces comienza Natán a contarle a David. Resulta que en un lugar habían 2 señores, uno muy rico y otro muy pobre. El señor muy rico tenía cientos de ovejas, todos los animales que quisiera, todos los caballos que quisiera, etc. Mientras que el pobre solo tenía una ovejita.
una ovejita, y la quería, la cuidaba, era la niña de sus ojos, su tesoro. Pero resulta que un día el hombre que tenía muchas ovejas recibió una visita. ¿Cuál fue esa visita? La visita de la concupiscencia, del pecado. Pero eso no se lo dice Natán. Le dice, claro, recibió una visita, vino un amigo a visitarlo. Y este hombre que tenía cientos de ovejas, en lugar de sacrificar una de las ovejitas que tenía, y tomó la oveja de aquel hombre pobre, la única oveja que tenía. David entra en cólera. David dice, eso es una injusticia, eso no es posible. No puedo dejar pasar esa injusticia que han cometido en mi reino. ¿Y qué pena le impone? Y entonces David mismo dicta sentencia. David dice, la pena que se merece ese hombre es la muerte. Y entonces Natán vio la reacción de David, escuchó la sentencia, y cuando David dice, ese hombre merece la muerte, Natán lo mira a David y le dice, ese hombre eres tú. Segunda Samuel capítulo 12 versículo 7. Ese hombre eres tú. Y entonces ahí yo me encontré con la palabra que Dios le manda a Natán. Una palabra que llega a una persona, que lo narra, narra su existencia, lo descubre en esa existencia y le abre un horizonte para que no se quede enfrascado y no termine su vida ahí. La mesa está más que servida. Ahora vamos a entrar de lleno en este trabajo, pero antes vamos a hacer la primera pausa y contarles a todos ustedes que estamos en este muy bonito lugar que es el Hotel Español de Florida, que agradecemos mucho su generosidad que nos permite trabajar con una tranquilidad y una armonía absoluta. Gracias, muchísimas gracias. Y los invitamos a ustedes que se acerquen a nuestra ciudad, que vengan a Florida y que disfruten de todos los servicios en las instalaciones del Hotel Español. ¿Dónde está el Hotel Español? En la calle José Enrique Rodó, esquina mismo con la calle Doctor González, pleno centro de la ciudad de Florida. Los invito a comunicarse por el 4352-2262, hagan su reserva, vengan con ganas a disfrutar. Estamos, mejor dicho, la pausa es re breve, ya venimos. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá, que esta noche rompa la cena.
mis amigos, que la fiesta está acá. Que esta noche rompan a cenar. Continuamos, mejor dicho, continuamos conversando con el padre César Buitrago, párroco de la Basílica Catedral Virgen de los 33, a propósito de este trabajo, Ese eres tú, con una antesala bellísima, con una narrativa muy rica y que parte desde la propia Biblia. Sí, una de mis preocupaciones, Daniel, siempre ha sido que la palabra de Dios afecte nuestra vida. Yo siento que muchas veces la misma religión, o sea, la religión, postulados que están de manera correcta, bien formulados, con verdades impresionantes, pero no tocan la vida. Y mi preocupación siempre es que la palabra de Dios hable al hombre de hoy. Y ahí, ¿qué reflexión haces? ¿Tengo problemas del mensaje? ¿Es el mensajero? ¿Es el que recibe el mensaje? ¿Dónde se rompe la codificación ahí y no llega a ese sentido? Yo creo que es el lenguaje. El lenguaje. Pienso que tenemos un déficit en la iglesia, lo digo porque yo soy, tú eres iglesia, exactamente, en que hablamos muchas veces un lenguaje que los destinatarios no llegan a captar, o expresiones que hoy no dicen nada, y por eso cuando nosotros presentamos la palabra de Dios hemos de tener la delicadeza para ser fieles al texto revelado, pero también al hombre de hoy, porque la palabra de Dios es para el hombre de hoy, como lo fue para el hombre de hace 20 siglos, lo es para el hombre de hoy. Y así como la palabra tiene el poder de iluminar una existencia, cuando nos involucramos en ella, y a su vez de darle una nueva vitalidad, eso es lo que hace falta. Entonces, para mí es el lenguaje. Y eso es lo que en definitiva te anima a poner sobre la mesa una mirada diferente de poder decir las cosas. Eso es como, hay pasajes bíblicos que son muy contundentes y muy ¿cómo podría decirte la palabra que sea exacto? Muy posibles de imaginar la palabra. Sí. Pero por ejemplo, la venida del Mesías será como ladrón en la noche. Y muchos, como un ladrón, Jesús. Porque no sabe cuándo va a llegar. No se sabe. Pero y a veces cuando lo podemos cernir bajo el filtro de alguien que trabajó esto, pero que tiene la capacidad y la adecuación de filtrar y llegarme al lenguaje sencillo y simple, el mensaje llega como una patada en el pecho. El mensaje llega, toca y afecta la vida. Vea, y solo, pero esto sucede en todos los niveles de la vida, solo lo que afecta a nuestra existencia lo rechazamos o lo aceptamos. Absolutamente. Entonces, la palabra de Dios tiene un poder innato, natural, de tocar nuestra vida. Y una de las cosas que yo creo que hoy hace falta en la sociedad, hace rato leía en un titular de la prensa uruguaya, todos los días hay 50 intentos de suicidio. Sí, lo decía hace rato. Entonces, una de las cosas que hoy hace falta es de personas que tengan la capacidad de narrar su propia vida, pero a su vez de alguien que esté dispuesto a escuchar esa narración. O sea, cuando narramos nuestra vida, comprendemos muchas cosas. Hay un texto muy bonito que es los primeros 9 capítulos del Evangelio de Juan, capítulo 5, los primeros 9 versículos del capítulo 5 de San Juan. Ahí nos cuenta otra situación. Un hombre llevaba 38 años postrado a los pies de una piscina. No podía porque era paralítico. Y Jesús llega un día allí y le dice, ¿te quieres sanar? ¿Y qué es lo que hace aquel paralítico? Le narra su vida, le narra su pasado. Y Jesús le dice, levántate y camina.
Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios dice y hace. Por eso es una palabra que es totalmente diferente a cualquier otra palabra. Nuestras palabras pueden ser muy convincentes, pero no tienen nunca el poder que tiene la palabra de Dios. O sea, el poder que tiene la palabra de Dios es que es una palabra que dice y hace. Así comienzan las Escrituras. Había caos y desolación. Dios Padre pronuncia su palabra, que se haga la luz, y hubo luz. Y empieza toda la creación. Aquí hay una clave entonces antropológica. Hay una clave existencial. En el caos de nuestra vida, si dejamos que Dios pronuncie su palabra, todo lo empieza a armonizar. Yo estoy seguro que muchas situaciones difíciles que viven las personas, si se abrieran a la palabra de Dios, tendrían un cambio radical, porque está testimoniado en la Escritura, y la Escritura no miente, pero está testimoniado en la vida encarnada de muchas personas que yo conozco, personas que se abrieron a Dios, dejaron que realmente les afectara su palabra, que le afectara la presencia de Jesús, y cambiaron. Entonces este libro lo que hace es proponer una clave de interpretación de las Escrituras, que es una clave narrativa. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura está compuesto, más o menos el 80%, 75, 80% es narración, es una narrativa. Y la narración lo que busca es involucrar a quienes escuchan esa narración, al punto que cuando alguien está narrando, los que escuchan empiecen a decir: ah, pero eso me pasa a mí. Claro. Ah, pero eso soy yo. Pero eso es lo que yo he vivido. Claro. O eso fue lo que yo conocí de tal persona. Hay algo visual en esa palabra que te hace una escena vívida en ti cuando la escuchas, ¿verdad? Sí, y por eso el deseo de que la palabra de Dios, estamos celebrando septiembre, celebramos el mes de la palabra de Dios. Nosotros los católicos en Uruguay celebramos el mes de la palabra de Dios. Antes se celebraba el mes de la Biblia. Nosotros hemos hecho un cambio que para mí es un avance, pasar del mes de la Biblia al mes de la palabra de Dios, porque la Biblia contiene la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios la que sana, salva. La palabra de Dios es la que nos da a nosotros la posibilidad de una existencia nueva. Hago la última pausa, me quedan muy poquitos minutos porque no te he interrumpido, porque he disfrutado y estoy disfrutando muchísimo. En 3-4 minutos a la vuelta te voy a preguntar básicamente qué puede transformar aquel que lea este libro, o qué herramienta va a encontrar, ¿tá?, para que ese mensaje que es tan claro para algunos, como bien lo dijiste tú, pero para otros nos cuesta poder comprenderlo en su cabalidad, pueda empezar a tener esas herramientas que le dan una conexión más directa en uno a uno con Dios. Señores, con el Padre César Buitrago, aquí es Mejor Dicho. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá.
mis amigos, que la fiesta está acá. Que esta noche rompan a cenar. Seguimos, mejor dicho, con el padre César Buitrago a propósito de Ese eres tú. ¿Ese eres tú? Ese eres tú. Esta es una... Vamos a hacer así, me voy a atrever a hacer un prólogo de 1 segundo. Es una gran puerta a la contemplación, a la palabra, al refugio, al consejo de un padre. ¿Y cómo voy a poder acceder a esto? En pocos minutos. Sí, este libro lo he escrito en un lenguaje muy sencillo, justamente pensando también en toda la población. Lo primero que vamos a encontrar, porque es necesario, son la definición de algunos términos técnicos que van a ir apareciendo, términos como hermenéutica, exégesis, animación, el género literario narrativo, la narración, porque la hermenéutica habla de puntos de vista de diferentes puntos de vista sobre el mismo objetivo. La hermenéutica es la interpretación de una realidad, y la exégesis me pone el contexto de esa realidad. Bien. Eso es lo primero que vamos a encontrar. Primero eso, decirles, está escrito en un lenguaje sencillo. Tal vez la primera parte más técnico, porque son las definiciones de términos. Pero fundamenta para la puerta para poder entrar. Sí. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el desarrollo de diferentes textos bíblicos en esa clave narrativa, siempre motivando, porque esa es mi insistencia, es mi convicción personal, y yo lo voy transmitiendo siempre. La convicción personal es: tengamos nosotros mismos la experiencia de Dios, porque es que cuando se tiene experiencia de Dios, ya uno incluso no puede contarlo, porque las palabras resultan pocas para contar algo tan grande. Como se dice, cuando hemos vivido una experiencia hermosa, las palabras nos faltan, no bastan. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Vivir esa experiencia. Y mi motivación siempre es a que todos lleguemos a tener la experiencia de Dios. No vivir de un Dios a oídas, no vivir una religión por unos postulados que aprendí de memoria en la catequesis y que después los practico sin saber por qué, o simplemente porque si no lo hago es pecado. No se trata de eso, se trata de yo encontrar mis fundamentos, mi razón para ser lo que soy. Y el libro pretende eso. Por eso, ese eres tú, lo que pretende es que cada uno se vea reflejado, que diga, este soy yo. ¿Por qué no había hecho la experiencia verdaderamente de las cosas de Dios que nunca restan y siempre suman? Se me pasan un montón de pasajes bíblicos por la cabeza, ¿no? Y pensaba que bueno, qué lindo poder contar con esta herramienta a propósito de todo lo que nos marca Dios, nos marca la vida, para aquellos que creemos, que tenemos fe en su existencia. Y qué bonito es que se abra una puerta hacia el interior. Sí. Como Dios dice, cuando quieras entrar en contacto conmigo, ve a tu cuarto, enciérrate. No te muestres en público, esto es entre vos y yo. Lo más importante siempre tiene que suceder primero en tu interior. Claro. Ese es el concepto antropológico bíblico. Las realidades primero suceden en tu corazón. Ojalá tuviéramos tiempo para explicarles todo lo que es la antropología en la Biblia, porque nos ayuda a comprendernos mucho. Pero lo que me estás haciendo es generar una nueva invitación. Pero el libro es una ayuda, y eso es lo que pretende, es una ayuda. Lo pueden comprar por internet en la librería del CELAM, porque ahí entran, googlean, lo compran. CELAM es C de casa E-L-A-M, CELAM. CELAM, la editorial CELAM, está por internet. Lo tenemos acá en Florida, en artículos religiosos en la catedral. Lo tienen en la librería arquidiocesana Lea, y en la mayoría de las librerías católicas se está distribuyendo, porque esta editorial tiene presencia en América Latina y el Caribe. Se han distribuido muchos ejemplares en varios países,
Argentina tiene un número grande de ejemplares que llevó y están trabajando. Que los Costa lean, Rica, por favor. que los lean y los pongan en práctica. Para interiorizar. Para ganancia del pueblo, Sí. Y de cada uno de los hombres que se quieren acercar a Dios. Te agradezco infinitamente este tiempo, te felicito por este trabajo. Muchas gracias, Daniel. Aprovechamos a mandar un saludo a Colombia, a toda la familia. A toda la familia que siempre están muy pendientes de mi vida, de mis acontecimientos aquí en Uruguay. Y que sepan por boca ajena que es un hombre absolutamente querido y respetado entre nosotros. Muchas gracias. Gracias por este tiempo. A ti por la invitación y espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. ¿Cómo no? Ese eres tú, recordalo. Celam, C-E-L-A-M. Entras por ahí, lo vas a conseguir. Gracias por este tiempo, que pasen muy bien.